Trajimos una Biblia, ahora sí, hermanos. La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por nuestro hermano, tu siervo, tu hijo Vidal. Bendícelo mucho, Señor. Le has dado un mensaje para nosotros, le has dado enseñanza, convicciones de tu palabra para que hoy la siembre en nuestros corazones. Señor, háblanos a través de él, por favor, y bendícelo, bendice a su familia allá donde les dejó y bendice todo su trabajo en el Lazy, pero ahora úsalo para hablarnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Quiero agradecer por tercera vez, porque ya estuvimos en los primeros dos cultos, que ustedes como iglesia y como padres o como abuelos tuvieron la osadía y tuvieron el atrevimiento de confiarme a sus hijos el día de ayer o a sus nietos. Y fue bastante la valentía de ustedes porque no me conocían o no han escuchado de mí, y el permitirme hablar a la vida de sus hijos el día de ayer fue una bendición muy grande, lo cual me trajo a una conclusión después de escucharles interactuar entre lo que fue el culto de las 12 y la conferencia que terminé dando a las 6 de la tarde. Entre esos dos periodos hubo una interacción con matrimonios de la misma iglesia, y si no me equivoco son sus mismos consejeros, donde escucharon sus testimonios de cómo se conocieron, en fin, la trayectoria de enamoramiento, eventualmente de comprometerse y finalmente esas famosas experiencias del matrimonio. Y hubo un momento en el cual en toda este tipo de entrevista, donde estaban los tres matrimonios en la plataforma y los muchachos haciendo preguntas por escrito, llegó un momento en el cual el tiempo se reduce porque eran tantas las preguntas, lo cual me gustó ver eso. Y si no me equivoco, esta tarde los muchachos a las 5:30 se reúnen y van a continuar el tipo de preguntas que van a hacer, de lo cual, otra vez, yo estaba sentado entre ellos y escuchando la interacción. Padres de familia, este es un comercial, si acaso ustedes están criando muchachos de secundaria, preparatoria, y si hay algunos solteros entre la familia que ya deben de estar casados, mándenlos esta tarde a las 5:30 para que escuchen un poquito más, porque es interesante esto. Pero miren, eso es algo que me hizo pensar el día de ayer anoche, y es algo que me apasiona hablar, porque una de las razones es que tengo 20 años de estar casado. Este julio pasado cumplimos 20 años y me encanta el matrimonio, pero por mucho que me gusta el matrimonio y defiendo el matrimonio y promuevo el matrimonio, así es que otra vez, solteros, a ver si le van moviendo al asunto, pero el punto aquí es el punto aquí es de que una cosa que trato de aclarar constantemente, y esta tarde no voy a poder estar con los muchachos para decirles esto, pero voy a aprovechar que estoy aquí porque voy a asumir que aquí están algunos de ellos, o padres, y pueden comunicar esto a sus hijos, es de que si no tenemos cuidado, en la trayectoria del matrimonio, por ejemplo, y lo puse esto como ejemplo, pero puedo hablar de sus edificios. La bendición de estar aquí de regreso después de la situación del 19 de septiembre es parte de la bendición y la gracia de Dios que les permite reunirse, ¿no es cierto? Entonces regresar a sus instalaciones, aunque yo sé que no son de ustedes, y escuché al pastor hace rato básicamente declarar que van a ser de ustedes, no es cierto, pero eventualmente, obviamente esa cuestión de las instalaciones juega un papel importantísimo. Pero déjenme regresar al matrimonio para usar el ejemplo, porque quiero usar esas dos plataformas como ejemplo hacia dónde vamos por los próximos minutos. En la cuestión del matrimonio, si no tenemos cuidado, y sobre todo los que tenemos ya años haciendo esta cuestión del matrimonio, es de que eventualmente empezamos a luchar por el matrimonio en lugar de luchar por la pareja. ¿Qué significa ello? Que por mucho que me gusta a mí el matrimonio, la razón que me gusta estar casado es por la persona que escogí para casarme. ¿Sí ven la diferencia? Porque en el mundo en que vivimos hoy en día existen los divorcios express, de tal manera que si la meta fuera estar casado, pues realmente puede ser con cualquier otra persona, ¿no es cierto? Entonces, para mí lo atractivo no es tanto el documento que me dice que estoy casado, o el anillo que traigo en mi dedo que me dice que por 20 años vivo una exclusividad con mi esposa, pero es el hecho de la persona que escogí.
Lo mismo pasa a nivel de edificios. Por mucho que es funcional este edificio, y obviamente ustedes en la transición que han tenido y todo lo que ha involucrado, obviamente lo justificable que fue esta circunstancia tan difícil del 19 de septiembre, es obvio que esto que hacemos no se trata del edificio. ¿Se trata de qué? Se trata de ustedes componen la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, a dónde voy es esto. Conforme el matrimonio, y esto lo puedo usar como ejemplo, o los edificios y la congregación, si no tenemos cuidado, empezamos a desviar la cuestión de prioridades o de principios, de tal manera que en nuestra relación con Dios es exactamente lo mismo. Eventualmente lo que sucede, si no tenemos cuidado, es que empezamos a enfatizar la fe en lugar del objeto de la fe. Una vez más, deje que eso por favor entre en su sistema por un momento. ¿Sí? Si no tenemos cuidado, en momentos como ese sismo del 19 de septiembre, pensamos o reaccionamos que lo más importante es tener fe, que la familia está bien, ¿sí me explico? Y es importante tener la fe, pero Jesús, por ejemplo, ilustra y habla y dice él que el punto no es la fe, porque dice él que aún con la fe de una, ¿qué dice? De mostaza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el punto? Que el punto es que aún cuando sea poca la fe, si está depositada en un objeto grande, haces milagros. ¿Qué pasa con la oración? Exactamente lo mismo. Tenemos religiones alrededor del mundo que oran mucho más que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es importante orar? Sí, sí lo es. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es que oramos. La diferencia es que tenemos un objeto de nuestra oración que es obviamente lo más importante. E inclusive lo que vamos a tratar de hacer esta mañana, tarde, es de que vamos a tratar de entender a través de la palabra de Dios que en un momento dado el poner nuestra fe en Jesús no es la meta. El poner la fe en Jesús es el principio del peregrinar. La meta, y especialmente para aquellos que todavía nos quedan años de vida, asumiendo que vamos a estar aquí por un buen rato, obviamente no hay garantías, pero asumiendo que esto se va a llevar un tiempo, ¿sí? Es de que el propósito o la meta no es poner nuestra fe en Jesús. La meta es que después de que ponemos nuestra fe en Jesús, empezamos a desarrollar o adoptar la fe de Jesús. En otras palabras, si yo pongo mi fe en Cristo, o si he puesto mi fe en Cristo, ahora la pregunta es, ¿cómo es que Cristo ejerció la confianza en el Padre? Y la cosa que hemos dicho anteriormente es que el propósito de la fe, y en este caso estoy usando diferentes analogías o puntos para ilustrar esto, es que la fe tiene que ser el vehículo que me ayuda a desarrollar no solamente mi fe, que en un momento de dificultad no es que la gente escuche de mí que yo hablo bien o que creo en Dios, lo cual es importante, pero la meta es de que en momentos en los cuales la fe es ejercida, la gente vea la fe de Jesús en mí, que eventualmente lo que proyecta o lo que desplaza es la confiabilidad de Dios, de que el Dios que alabamos es un Dios confiable, de que aun cuando las circunstancias no tienen ningún sentido y que si le evaluamos a través de nuestros sentidos, que es en este caso el olfato, la vista, ¿sí? El oído, en fin, nuestros 5 sentidos, ¿sí? Independientemente si la circunstancia va más allá de nuestros sentidos, el objeto de nuestra fe es un objeto o es un ser confiable. ¿Cómo hacemos eso en un contexto en el cual exactamente nos mueve en diferentes sentidos? ¿Cómo hacemos eso cuando estos principios son difíciles de aprender en momentos de calamidades? Bueno, una de las cosas que he estado compartiendo y esta mañana yo tengo la costumbre, y este es un hábito, cada quien tiene sus propios hábitos, ¿verdad? Pero acuérdense que como pastores, para nosotros el domingo es día de trabajo. Entonces en nuestra iglesia tenemos también 3 cultos el domingo en la mañana. Y yo aprendí a temprana edad, cuando empezamos a reproducir los cultos, que por mucho que me gusta la música, y me gusta mucho la música, yo me limito a cantar congregacionalmente, porque necesito mi voz para predicar 3 veces al día. Pero esta mañana tengo que confesar, y no es que quiera comparar, pero va a sonar como comparación, pero esta mañana cuando estuve en el culto de las 8 de la mañana, fueron himnos. Y hace mucho que no estoy en la experiencia de himnos, pero en particular uno. Hay un himno que cantamos esta mañana en el culto de las 8 que se llama Castillo Fuerte es
nuestro Dios. Su escritor es uno de los reformadores de los cuales hace 500 años lidiaron o navegaron todo esto que acabo de explicar por los últimos 10 minutos. La diferencia entre fe, objeto de la fe, la diferencia en este caso de lo que es estar casado con la persona con la que me he casado. Todo este estira y afloja, hace 500 años los reformadores lo vivieron. De tal manera que nosotros como iglesia, yo tengo casi 5 años en la iglesia donde estamos ahí en FAR, y nuestra iglesia tiene una dinámica bastante interesante porque no somos una iglesia bilingüe, somos una iglesia bicultural. Y somos una iglesia con lenguaje dual. No hacemos nada bilingüe, tratamos de no hacer nada bilingüe, donde mezclamos el idioma, pero literalmente lo que hacemos es que hacemos proyectos o cultos o actividades que involucran un idioma o involucran otro idioma. En lo que es el mes de marzo, en Estados Unidos, hay una semana que se le llama Spring Break. Y es una semana de vacaciones, está un poco antes de la Semana Santa, la Semana Mayor. Y nosotros tenemos ya como 7 años como iglesia en la que viene un grupo de aproximadamente 22 alemanes. Y vienen de Alemania a nuestra iglesia y hacen un evento evangelístico donde se prepara un campamento de fútbol, soccer. Obviamente somos un montón de latinos o hispanos en el sur de Texas y es un deporte que tiene mucho auge. De tal manera que para nosotros es un éxito muy grande, de mucho alcance, porque lo promovemos con entrenadores o coaches que son alemanes. Y ustedes saben, Alemania es una potencia en el fútbol soccer, ¿no es cierto? Entonces, es obvio, hace 4 años o 3 años ganaron el mundial, de tal manera que yo tuve el privilegio de estar en Alemania el día que le ganaron a Argentina, en Brasil. Allá el horario es 7 horas de diferencia, de tal manera que era la 1 de la mañana cuando estaban disputando la final y finalmente ganaron, de lo cual como mexicano y ahora estadounidense, ninguno de mis países, tanto de origen como en el que resido hoy en día, estoy consciente probablemente nunca llegaremos a una final del mundial. De tal manera que esa experiencia fue trascendental para mí, porque es lo más cerca que he estado de una celebración de un mundial, porque ese día o esa noche ganó Alemania. Entonces, esa experiencia que hacemos donde ellos vienen y están en nuestra iglesia, esa semana pero usamos 3 idiomas, porque usamos el español, el inglés y obviamente el alemán, porque es lo que hablan ellos. En el mes de julio, cada año, así como ellos vienen a nuestra iglesia y hacen ese campamento de fútbol, soccer, nosotros hacemos exactamente lo mismo en su país, no en soccer, pero en béisbol, porque en Europa el béisbol no es un deporte tan desarrollado o conocido. Mismo concepto, mismo sistema. Este año fue mi quinto viaje, no recuerdo, por ahí va, pero es mi 4º o 5º viaje a Alemania para estar en este campamento de béisbol. Y en particular este año fue un poquito diferente porque como evangélicos celebramos precisamente que hace 500 años hubo una conversación, que en este caso ahorita la tenemos en este contexto bonito con luz y todo eso. Hace 500 años fue una disfuncionalidad, fue derramamiento de sangre, hombres fueron literalmente usados como antorchas humanas, algunos de ellos encarcelados. En fin, ustedes recuerdan un poquito de la historia o la saben, si no, indaguen un poquito de ello, pero el punto es de que hubo una conversación entre la iglesia y algunos líderes, entre la iglesia y la comunidad, de lo cual los lleva a esta reforma que otra vez, para mí estar en Alemania este año, tengo unas fotos que les quiero mostrar, no sé dónde está la pantalla, donde quiera que esté la pantalla, quiero mostrarles porque caminar por las calles de Alemania este año y ver estos templos de antaño, templos que fueron construidos en los 1400, 1600, 1500, donde muchos de ellos fueron los receptores, donde esto se llevó a cabo, es lo que me hizo pensar en la importancia de que en un momento dado, regresando a la fe, regresando al objeto de nuestra fe, que no confundamos estas cosas, que pongamos atención en lo que realmente es importante. Y estoy convencido que esta tarde, si tú has venido a este lugar y si tú estás en ti existe la curiosidad de saber un poquito de esto, de lo que es el mensaje de Dios, quiero que escuchemos o quiero que leamos lo que los primeros evangelistas en este movimiento llamado la iglesia, que en este tiempo todavía no tenían formuladas las cosas, hace 2000 años, los moví hace 500, ahora me voy a ir a 2000 años, inicia este peregrinar con un mensaje
con una centralidad en la persona de Jesucristo. Ahora, por favor, escúchenme esto, porque estoy por pedirles que abran la Biblia en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, lo cual implica, escuchen esto, véanme tantito antes de que abra la Biblia. Eso implica esto, que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto son literalmente los evangelios. Y los evangelios no narran la historia de Jesús, narran las historias de Jesús. ¿Qué implica ello? Que los evangelios no fueron escritos como una biografía acerca del personaje de Jesús. Fueron escritos con intenciones específicas y propósitos específicos de escoger ciertas historias o narrativas de Jesús que el autor, inspirado por Dios, escoge para comunicar esto, donde la audiencia o los receptores o destinatarios de estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos, escuchen esto, ellos se encontraban en una cultura, en un contexto como el que estamos hoy en día, donde literalmente en un contexto del 19 de septiembre nos damos cuenta que el punto no es tener fe, el punto es que el Dios al cual depositamos la fe es más grande que un terremoto. ¿Sí ven la diferencia? Donde en un momento dado no es algo que quiero estar casado, porque en un momento dado no controlo si mi esposa quiere estar casada conmigo, pero en un momento dado es que yo escojo a la persona porque ella es la que me interesa. El matrimonio o casarme es el vehículo para llegar a ella. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? De que no nos distrayamos. Entonces, esta distracción que estaba sucediendo hace 2000 años y que lleva a estos historiadores o a estos escritores o a estos apóstoles, en su gran mayoría, narrar y poner por escrito estos evangelios, fue con un propósito, y parte del propósito es que esa disyuntiva o esa tensión fuera aclarada, donde en un momento dado, y esto es algo que como padre de 3 hijos, tengo una de 19, una de 15 y una de 19, 17 y de 15, tengo 2 damas y un varón. En un momento dado, mi preocupación como padre, no como pastor, pero como padre, ha sido que si mis hijos deciden no aceptar a Cristo, o si mis hijos deciden caminar en dirección opuesta a Cristo, siento que mi trabajo es asegurarme, porque no puedo controlar la decisión de mis hijos. Mi trabajo es que si ellos deciden rechazarlo, yo quiero asegurarme que rechazan a Cristo y no una caricatura de Cristo. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Pero algunos de ustedes están regresando a la iglesia porque crecieron en la iglesia. Algunos de nuestros hijos no están en la iglesia ahorita porque algo sucedió que les dio la impresión de falsedad, de hipocresía o de una caricatura y dijeron, esto no funciona para mí. O algo les presentaron en la universidad, o algo les presentó la novia anterior o la esposa anterior, de tal manera que les llamó más la atención y presentaron una distorsión del evangelio, que en un momento dado mi preocupación esta tarde es que si tú decides rechazar el evangelio, quiero asegurarme que rechazas a Cristo y no una burla de Cristo. Entonces, bajo ese sentir es que los evangelios son escritos. Eventualmente las epístolas son escritas. Ya en las epístolas es un poquito más personalizado y más estructurado, porque ya en su totalidad o en su gran mayoría es la iglesia la que está viviendo una persecución extrema, unas calamidades extremas que vamos a encontrar a muchos desertando el evangelio. Entonces, los historiadores, los apóstoles, los escritores de la Biblia se dan a la tarea a asegurarse, escuchen esto, que las palabras de Jesús narradas en los evangelios, con la aplicación o la interpretación de esas palabras, independientemente cuál sea el contexto, soltero, casado, casado otra vez, poligamia, politeísmo, no importa la persona lo que esté abrazando, si la gente aceptaba lo que Cristo decía, y en este caso, escuchen esto, en este contexto, aceptar las palabras de Jesús implicaba que por años, por generaciones, solamente había un Señor, y ese Señor era el César en Roma. Por primera vez en la historia encontramos confesiones de este grupo de personas que ni siquiera tienen un nombre o una identidad definida, pero se les llama a los del camino, de tal manera que no confiesan que César es el Señor. Ahora hay alguien más que es el Señor, su nombre es Cristo. Estas confesiones les va a costar a ellos la vida, les va a costar a ellos persecución, que entre paréntesis es por esa persecución principalmente que el evangelio eventualmente llega a este continente. ¿Sí o no? Encontramos Dios usando la maldad del mundo, usando la disfuncionalidad de nuestro contexto, y eventualmente sus planes se llevan a cabo. Es en ese contexto que quiero que vayan al libro de Hechos rápidamente, el capítulo número 2.
Hechos capítulo 2, el versículo número 14, dice la siguiente manera, para hablar de esa centralidad. Dice la palabra de Dios, fue entonces. Entonces, ¿qué? Esa palabra entonces, gramaticalmente, sé que hay algunos maestros de español o de gramática, se van a dar cuenta que estructuralmente ese es algo que conecta dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? Capítulos 1 al 11, que no tenemos tiempo para leer, pero capítulos 1 al 11 es el Pentecostés, ¿no es cierto? Capítulo 1 de Hechos es la ascensión de Jesús al cielo, ya resucitado. Ya habló con aproximadamente 500 personas, ¿sí? Ya les dio instrucciones. En el capítulo 2 encontramos la venida del Espíritu Santo y literalmente este despertar, este movimiento que es una fuerza incontenible, que es la iglesia del Señor. Entonces, versículos 1, en este caso hasta el 13, encontramos esa narrativa y ahora entramos en una conexión que dice entonces. ¿Entonces qué? Bueno, qué bueno que preguntaron, porque es lo que queremos hablar esta tarde. Entonces es Pedro el menos indicado. Es Pedro al que se le recuerda como el traidor, obviamente el que hablaba mucho, el impulsivo, ¿sí? El que saca una espada. ¿Recuerdan esa noche que Jesús traicionado? Saca una espada y ¿qué es lo que hace? Yo en lo personal creo que iba por la cabeza, nada más que falló Pedro. Pero ese es Pedro, ¿no es cierto? Pedro es el tipo de persona que literalmente es el menos calificado para ser incluido en la historia o en la narrativa de este hombre llamado Lucas, que es el escritor de esta carta o de este libro. Entonces encontramos ahora que la Biblia dice que es entonces que Pedro, ¿con quién? Pedro, una vez más, como líder, no solamente restaurado en su relación con Dios, pero en su relación con los otros. Es un principio que deben de llevarse esta tarde. No existe divorcio entre relación con Dios y relación con otros. Yo argumentaría esta tarde, este es mi argumento con ustedes. Mi argumento es que nuestra relación con Dios o nuestra salvación o el estar aquí esta tarde es para estar bien con otros. No existe tal cosa como estoy bien con Dios y estoy peleado con mi prójimo. ¿Sí captamos eso? ¿Por qué? Esa es la razón por qué. Rápidamente, escuchen esto. La razón es porque el propósito de la salvación no es evitar el infierno o un día estar en el cielo. Todo es importante y espero que sea tu historia y que tengas esa certeza en tu corazón. Pero sí o mientras estés en este mundo, la razón por qué tú eres salvo o vas a ser salvo esta tarde es para que camines en similitud a Cristo. ¿Recuerdan lo que dije hace un momento? Hace un momento dije que la meta no es poner nuestra fe en Cristo. La meta es desarrollar la fe de... Entonces, eso es lo que quiero que escuchen. La razón que necesitas regresar a esta iglesia y congregarte y conectarte con diferentes ministerios donde puedes ser instruido es porque la pregunta no es si has confiado en Cristo. Sobre todo en un sismo, la mayoría de la gente confía en Cristo o en un ser supremo. La pregunta es que cuando sucede el sismo, tu reacción y tu fe es ejercida como Jesús la ejerció cuando Él enfrentó los sismos. Esa es la pregunta. ¿Sí captamos la diferencia de esto? Entonces, basado en ello es que encontramos que esta experiencia está basada en un líder llamado Pedro con los demás, lo cual me lleva a decir esto, la siguiente por favor. Me lleva a decir de que el propósito o cómo inicia eso es en la era, es en una nueva etapa, la cual es la etapa del Espíritu Santo. ¿Qué implica ello? Que la tarea de Pedro, el llamado de Pedro y de los 11, si la labor que están ejerciendo en un contexto donde hay confusión, en un contexto donde estaban enfocando en el matrimonio, no en la persona, no sé, estoy usando la analogía otra vez, es entender que para poner la vida en prioridad, en orden, para que literalmente en momentos de tragedia, en momentos de dificultad, no nos conformemos con confiar en Dios, pero desarrollemos la confianza que Cristo tuvo, de tal manera que Cristo lo que compartió al mundo no era simplemente que Él era un ser o un judío piadoso o un rabino. Cristo nos enseñó que el Padre es confiable aun cuando todos nos abandonan. Cristo nos enseñó que aún cuando eventualmente la muerte es inevitable y tendré que ser sepultado, dice Cristo, yo puedo confiar en el Padre, que Él en el tercer día, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer el Padre? Va a literalmente mandar su espíritu que estamos predicando, y ese espíritu va a poseer mi cuerpo, dice Jesús, que va a ser puesto en un sepulcro. Y aunque ustedes no lo crean y no lo van a creer, porque nadie estaba esperando a un Cristo resucitado, ¿cierto o no es cierto? No hay una sola persona que estaba checando Facebook a ver si ya había resucitado Cristo. Nadie estaba en la tumba esperando al resucitado para tomarse un selfie y ser el primero de estar con Cristo resucitado. Nadie hizo eso. A todos sin excepción, Cristo los tomó por sorpresa.
Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante no es simplemente confiar en Dios, es desarrollar la confianza que tuvo Cristo en Él, que al final despliega, pone en delante del mundo la confiabilidad de Dios. En fin, todo esto que estamos leyendo nos lleva a algo. Versículo que sigue, por favor. Vean lo que dice el versículo número 15. Dice, estos, hablando de ese Pedro transformado, tiene que presentar o hablar o describir algo que no es fácil para otros hacer. Estos no están borrachos. Por favor, escúchenme, porque no tengo mucho tiempo y yo sé que ya se quieren ir a comer, o a lo mejor ya comieron, no sé, yo no he comido, pero ya nos tenemos que ir. Pero escuchen lo que voy a decir, por favor escuchen eso. Especialmente el Nuevo Testamento, también el Antiguo, pero el Nuevo Testamento en su gran mayoría, especialmente las epístolas, Hechos sobre todo, están escritos, escuchen esto, están escritos, los escritores tienen en mente y tienen como algo real, no solamente en mente, un contexto o una imagen de una corte, si estuvieran en corte y fueran a un juicio y tuvieran un opositor, tuvieran a alguien que va a refutar lo que ustedes dicen. Así fue escrito el Nuevo Testamento, con eso en mente. ¿Qué implica ello? Eso implica, escuchen esto, eso implica que en este caso, cuando Pedro empieza o es investido por el Espíritu Santo, hay una transformación en su vida. Lo primero que hace Pedro no es, y aquí yo quiero que escuchen esto, Pedro no procesa su encuentro con el Espíritu Santo o con el Cristo resucitado como simplemente decir, esa es la iglesia o es el Dios que está de acuerdo conmigo. Y algunos de ustedes están visitando esta mañana y qué bueno que están aquí, pero escuchen lo que voy a decir. Parte de la centralidad del Evangelio o de encontrarse con el Espíritu de Dios es precisamente lo opuesto, es entender que yo por naturaleza voy en contra de Dios. De que yo no busco a Dios para que afirme lo que yo siempre he creído. Y no que lo que creamos, lo que hemos creído está mal. Es simplemente que Isaías dice que sus caminos son ¿qué? A los nuestros, que sus pensamientos, en otras palabras, si la convicción del Espíritu Santo lo que hace es que me demuestra que en primer lugar yo necesito de Dios, en lugar de pensar que yo soy el vehículo que Dios va a usar en mi familia o en el matrimonio o en mis hijos. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? En otras palabras, aquí lo que quiero que entendamos esto. Cuando Pedro se encuentra con este embestimiento, con esta unción, con esta experiencia del Pentecostés del Espíritu Santo, lo primero que él tiene que entender es que todo su judaísmo, toda su trayectoria, todas sus costumbres, toda la manera en que mamá lo creó, la abuelita lo creó, o el pastor previo donde estuvo, todo eso es importante y Dios lo quiere usar, pero no va a poder ser distracción o va a poder competir con la centralidad de la obediencia a vivir en similitud a Cristo. ¿Cómo lo sé eso? Véame tantito. Esto es como lo sé. ¿Saben cómo lo sé? ¿Cómo termina la historia de estos discípulos? ¿Terminan con iglesias crecientes y la mega iglesia? ¿Terminan con conferencias para pastores? No estoy en contra de nada de eso. Todo eso es necesario hoy en día. Pero estos hombres terminan ¿cómo? En el Coliseo Romano. Terminan, en el caso de Pedro, historiadores dicen que termina no solamente crucificado, pero crucificado de cabeza. ¿Qué es lo que implica? Escuchen esto. Lo que implica es que la muerte y resurrección de Jesús no sucedió para que tú y yo evitáramos las tribulaciones. La razón que Cristo muere y resucita y su Espíritu vive en ti es para que tengas una nueva perspectiva de las tribulaciones. Esa es la razón. Y no estoy deseando que pases por tribulaciones, pero tú y yo sabemos que es cuestión de tiempo. O venimos de tribulación, o estamos en tribulación. ¿Saben de qué estoy hablando? Se le llama vida, se le llama matrimonio, se le llama crianza de los hijos, se le llama Ciudad de México, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos al respecto? Eso es lo que somos llamados a hacer. En la centralidad del Evangelio, Pedro tiene que argumentar, Pedro tiene que crear esta defensa. Y cuando ustedes leen ahí en la palabra de Dios que ellos no están borrachos y empieza a dar su explicación, es por lo siguiente. La siguiente, por favor, ahí. Es porque la defensa involucra que las condiciones del hombre, las situaciones de nuestras circunstancias nos enseñan que es importante que sepamos lo que creemos y demos una explicación de por qué lo creemos. Eso es lo que quiero que esta tarde se lleven con ustedes. Quiero concluir con esto, y lo hice en el otro culto y se me olvidó hacerlo otra vez, así que voy a tener que venir otra vez hasta atrás y espero que no se los hayan llevado. Pero para leer el próximo versículo necesito prestar o tomar prestado estas baquetas de la batería. ¿Ya están usadas?
Se ve que le dan duro al asunto. Ya compré unas nuevas, no sean así. Aprecien a sus músicos. El siguiente versículo dice lo siguiente, por favor. Siguiente versículo. Ya que hace una defensa, escuchen la defensa. La defensa de Pedro no es que él es el judío, no es que caminó con Jesús. Pedro lo que hace, que es lo que somos llamados a hacer, él regresa a la palabra de Dios, al profeta Joel. Y va a traer a Joel en el Antiguo Testamento y dice lo siguiente: sucederá, por eso está entre comillas, sucederá que en los, dígalo conmigo, en los últimos días. Aquí está lo difícil de esto que estoy leyendo, sobre todo en una cultura, por favor escúchenme, en una cultura que en los próximos 70 años de esto que está narrando Pedro, que está predicando su primer sermón en aproximadamente 70 años, en aproximadamente 60 años, para el año 70 después de Cristo, existe un gobernador, un líder llamado Nerón, que va a crear, no sé, la palabra se me va de eso, pero en inglés es la palabra genocide, que es una matanza, un genocidio. Ok, por ahí va el asunto, ¿sí? Genocidio. Y ese genocidio, sí, lo que quiero que entendamos es esto, que cuando Pedro empieza a predicar el evangelio, no es para que las circunstancias cambien, es para que cambie la perspectiva de Pedro de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si ustedes se acercan a la Biblia o a Dios para que Dios cambie las circunstancias, ¿sí? Eso se le llama evangelio de la prosperidad. Porque es el tipo de persona que diezma para que Dios lo bendiga. ¿Saben de qué estoy hablando? No es bíblico eso. Es bíblico diezmar, pero aquí está un comercial que no hice en los otros cultos, pero le va a encantar al pastor. Así es que el pastor es mi amigo y se los voy a platicar a ustedes. Véanme tantito, por favor. El reto de diezmar, lo cual es extremadamente importante, ¿sí? El reto de diezmar es como lo que ilustré al principio con el matrimonio, o la fe en este caso. Les dije hace un momento que la meta no es poner mi fe en Jesús, ese simplemente es el principio. La meta es desarrollar, mientras estoy en este mundo, la fe de Jesús. ¿Sí ven la diferencia? En cuestión del diezmo, el reto o la meta no es diezmar. ¿Por qué? Porque el diezmar, no les puedo dar crédito por diezmar, porque ustedes no pueden dar lo que no es de ustedes. Entonces el diezmo no lo damos, el diezmo simplemente lo traemos. Y aquí está el punto. El diezmo, el reto de diezmar, que espero que lo estén haciendo o lo hagan, y entre paréntesis, cuando digo diezmar y aunque la palabra es 10%, si no estás diezmando o si tú estás visitando y aquí estoy confirmando tus ideas preconcebidas, aquí nada más quieren lana, ¿sí? No, escuchen. Porque lo hermoso del evangelio es que en cuestión de dinero no es porque Dios quiere algo de ti. En cuestión de dinero, estos principios que esto puede explicar es porque Dios quiere algo para ti. ¿Sí ven la diferencia? Aquí va el asunto, y esto es por qué estoy explicando esto. Porque el diezmar, y puede ser porcentaje, no tienes que diezmar 10%, otra vez, estoy dando comerciales donde no es mi iglesia, a lo mejor el pastor no está de acuerdo conmigo, pero si nunca has diezmado, a lo mejor empiezas con un 3, 4, 5, conozco gente que diezma 12, 14%, ¿sí me explico? Escúchenme tantito, porque el punto no es el diezmar, el punto es que si el diezmo es el principio, no la meta, la manera en que yo entiendo ley y gracia, es honrar y glorificar a Dios, extender y promover sus personas, que Él es mi objeto, con el 90% que yo tengo que administrar. ¿Qué implica ello? Que muchas de las veces diezmamos simplemente para callarle la boca a Dios, y más vale que me bendiga y que no pierda el trabajo y que me dé lo que yo le he pedido. Sí, ese es el genio de la lámpara. Necesitan hablarle a Aladino para que les dé un genio que les conceda sus... Sí, ese no es Dios. Dios no negocia con nosotros. Nosotros no diezmamos para ser bendecidos. Nosotros diezmamos porque hemos sido bendecidos. Entre solteros, por ahí, solteros, jóvenes solteros, escúchame tantito. Es importante que este principio lo aprendan desde ahorita antes de que se casen, porque no hay nada más atractivo en el matrimonio que casarse con una persona generosa. Y es literalmente un tormento casarse con una persona que es lo opuesto a generoso: avaro, tacaño, egocéntrico. Y en algo tan tangible, sí, en cuestión de sentimientos puedes negociarlos y decir: es que ya no me quiero, dejó de quererme. Pero en cuestión de dinero es bien simple, tú sabes cuánto recibes y a dónde lo mandas, ¿no es cierto? Por eso es bien fácil. Entonces mi sugerencia, solteros, si están noviando, no se conformen con que sea cristiano, pregúntele: ¿diezmas? Es la pregunta. Inclusive padres de familia, cuando vengan con su hija, que les enseñen la cuenta. ¿Quieren ver cómo? No, en serio, porque aquí luego salimos con que a Chuchita le dan calambres y es un tutti frutti, y literalmente, véanme tantito, literalmente como pastores nos roban horas y horas de consejería innecesaria, porque no estamos
abrazando principios tan simples como no diezmar. Yo asumo que ya están diezmando. Principios como simplemente glorificar, exaltar, promover la fama del resucitado con el 90% que administramos. No tengo la menor idea por qué dije todo lo que acabo de decir. Fue un comercial. Déjenme terminar mi sermón de esta manera. Ok, el pasaje dice, regresando al pasaje, ok, eso fue gratis, por eso no cobro. El pasaje dice lo siguiente, sucederá que en los últimos días implica que los judíos, la audiencia de Pedro, tenía una mentalidad que había dos eras en la vida. El libro de Romanos, cuando Pablo habla en el capítulo 12, no os conforméis a, ¿qué dice? Sí, habla del siglo, hablando de estas eras. Entonces Pablo dice en Romanos que no nos conformemos a los patrones establecidos en esta era. Los judíos creían en dos eras, que literalmente las eras eran separadas o eran divididas por la llegada de Mesías. Desde el Antiguo Testamento está la profecía y están esperando el Mesías. El problema con la llegada de Cristo, porque Cristo emproblema las cosas, es de que Cristo literalmente separa las eras. Y cuando Pablo dice en Romanos que no nos conformemos a los patrones de este mundo o de esta era, está hablando de la era de maldad, que es real, que vivimos en ella, que suceden cosas inexplicables y que en un momento dado somos destinatarios o recibimos las consecuencias de ello. Pero escuchen esto, el problema con Jesús es que Jesús no dividió las eras como los judíos pensaban que las iba a dividir, simplemente maldad y bondad, en pecado, justicia. Cristo lo que hizo, porque los judíos convenencieramente o por ignorancia omitieron el capítulo 53 del libro de Isaías, que describe al siervo sufriente. Que cuando Mesías viniera, el Mesías o el caudillo de Dios no iba a separar la vida en maldad y justicia. Iba a hacer esto, las iba a empalmar. ¿Qué implica ello? Que los judíos o la audiencia de Pedro culturalmente batallaron porque ellos esperaban al león de Judá y Dios les mandó al Cordero Santo de Dios. ¿Que quita qué cosa? ¿Qué quita? El pecado. El león de Judá no quita el pecado cuando Él venga por segunda vez. Él viene ¿a qué? A juzgar el pecado. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el punto es este. El punto es que si cuando leemos sucederá que en los últimos días, es lo que estamos leyendo, versículo 17, es que estos últimos días están así. De que Cristo ya vino y Cristo es Señor de señores, Cristo gobierna este mundo, pero mientras regresa por segunda vez tenemos un contexto en el que Cristo, escuchen esto, Cristo siendo Señor de señores ha permitido que exista o que tenga un gobierno temporal el príncipe del aire. Su nombre es Lucifer o Satanás. La pregunta es, ¿qué hacemos en ese contexto? ¿Qué hacemos mientras el hombre interior, dice Pablo, se está renovando, pero el exterior recibe diagnósticos de cáncer o de alta presión? ¿Qué hacemos cuando mi espíritu está dispuesto a caminar en santidad, pero en mi mente no puedo olvidar lo que me hizo cuando estaba yo chico? ¿Cómo le hago ahora que tengo la incertidumbre de un trabajo, pero sé que debo de depender en el Dios de la Biblia, pero económicamente esto no se ve prometedor? ¿Cómo le hago cuando yo sé que el Señor está en contra del divorcio, pero este matrimonio no está funcionando? Eso es exactamente lo que estoy describiendo en las eras que estoy diciendo. Por lo tanto, escúcheme tantito, el mensaje del Evangelio no es aquel que afirma mis ideas preconcebidas. El mensaje del Evangelio es el que me ayuda a ver mis ideas preconcebidas diferentes. No hay nada malo con tus ideas preconcebidas, con quién eres y qué te pasó y de dónde vienen tus temores. Todo eso lo podemos platicar toda la tarde si gustas. Pero lo más importante es cómo esas ideas, esas experiencias, esos sentimientos, esa cultura que tenemos que es inevitable, se somete a la autoridad, al dominio de la persona de Jesús. Todo el mundo de pie, por favor, para orar esta tarde. Estamos terminando nuestra reunión. Estamos ya por concluir y quiero que todos, sin excepción, inclinen su rostro, cierren sus ojos y quiero que simplemente oren conmigo delante de nuestro Dios y agradezcamos que esta es una tarde en la cual podemos volver a reenfocar, retomar la conversación que por múltiples razones y motivos nos causó distraernos. Que a lo mejor mientras escuchas la voz que producen estas bocinas, esta es la tarde en la cual necesitas no solamente luchar por tu matrimonio, pero literalmente tomar la decisión de amar a tu cónyuge.
reconociendo que el amor involucra sentimientos, pero es más que sentimientos, es una decisión. Y a lo mejor esta tarde es la tarde en la cual, mientras todos oramos, tú y yo necesitamos tener una conversación honesta con Dios, donde si no has puesto tu fe en Jesús, va a ser imposible que desarrolles la fe de Jesús. Y es por eso que te quiero invitar que si tú nunca has tomado ese paso de fe en decirle sí a la persona de Jesús y reconocer que así como Pedro, fallaste, he fallado. Es ahora que estamos en una era, en una etapa donde su Espíritu Santo está disponible para todo aquel que clame por la misericordia de Dios y le pidamos que perdone nuestro pecado. Si ese eres tú, quiero invitarte a que ores y le digas al Señor abiertamente: perdona mi maldad. ¿Le puedes decir eso esta tarde? Dile: perdona mi maldad, perdona mi pecado, perdona porque yo he sido un enemigo tuyo, porque inclusive te he usado para mi conveniencia, y cuando no hiciste lo que pensé que debiste de haber hecho, es por eso que dejé de creer en ti. Si ese eres tú, esta tarde te invito a que le digas al Señor: ven a mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que tú eres el resucitado, el que ascendió, díselo así, el que ascendió a los cielos, y reconozco que un día regresas por aquellos que han entregado su vida a ti. Y yo quiero tener esta tarde la certeza de que si este fuera mi último domingo sobre la faz de la tierra, quiero tener la plena seguridad de que tú eres mi Dios. Si esa es tu oración, quiero que le confieses esta tarde como el Dios de tu vida. Quiero que le digas que Él es el Salvador de tu vida. Lo que quiero invitarte es que a la cuenta de 3, si has hecho esa oración, nadie está viendo alrededor, las cámaras están en mí, así es que no vas a salir a internet ni nada por el estilo. Sí, quiero que al conteo de 3, quiero que levantes tu mano en señal de que has hecho esa oración. 1, quiero que confieses con tu vida y con tu corazón que Jesús es el Señor. Número 2, si esa es tu oración, quiero que le digas al Señor sí, levantando tu mano. 3, manos arriba, todos aquellos que han orado esa oración. Manténgala abierta, por favor. Así, abierta y en alto, en alto. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Bajen su mano por un momento, por favor. Tal vez esta hora tú has escuchado el mensaje y has conocido de este evangelio, pero tal vez te encuentras en una condición donde tus expectativas no han sido satisfechas por el Dios de la Biblia, porque así como los judíos pensabas que las eras estaban una detrás de otro en lugar de estar empalmadas. Quiero que ores conmigo. Y quiero que esta tarde le pidas al Señor, no solamente cambie tus circunstancias, tienes la habilidad de pedir eso, pero quiero que le pidas al Señor conmigo que te dé una perspectiva nueva de las circunstancias. ¿Qué perspectiva es? La perspectiva de Cristo. Dile al Señor esta tarde: Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta iglesia, tu iglesia, esta comunidad, hermosa ciudad de México, porque es hermosa, podamos abrazar, no solamente en poner nuestra fe en Jesús, pero desarrollar la fe de Jesús. Permite, Padre, que tu iglesia pueda demostrar ante las naciones, en esta comunidad, que el Dios, el objeto de nuestra fe, Él es un Dios confiable. Gracias por el tiempo que nos permite estar juntos en esta tarde. Gracias por la salvación de estas personas. En el nombre de Cristo es que oramos. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, por favor.